Bueno, cuéntenme qué dudas tienen de la clase pasada sobre los motores de gasolina, el funcionamiento de los motores, su comprensión, etcétera. Esa parte todavía no ha terminado. ¿Qué dudas hay para seguir? Bueno, ustedes tienen que pensar que los motores de explosión interna normalmente funcionan a la presión atmosférica. Eso quiere decir, y eso lo concluimos la clase pasada, que entre más aire queme un motor, pues más potencia va a tener. Eso también depende de algunos criterios y de algunas consideraciones, por ejemplo, la configuración interna que tenga el motor, el número de revoluciones por minutos que tenga, el tipo de combustible con el que se alimenta, etcétera. Pero básicamente un motor de explosión interna, entre más aire entre a las cámaras de combustión, más combustible se mezcla con ese aire y por ende va a producir mayores explosiones y eso quiere decir mayor potencia. Si les estoy diciendo que entre más aire entre a las cámaras de combustión, significa de que una variable bastante preponderante a la hora de, digamos, de afectar, o una variable que afecta el rendimiento de un motor es la presión atmosférica. Nosotros en Cincelejo tenemos casi que la presión atmosférica de una atmósfera. Nosotros no estamos al nivel del mar, nosotros estamos 220 metros por encima del nivel del mar. Eso quiere decir que estamos ahí cerca de la presión atmosférica estándar a nivel del mar. Pero ¿qué pasaría en un motor de aspiración como un motor de gasolina o diésel en Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar? Va a perder un poquito de potencia debido a que la presión atmosférica ya es mucho menor. Entonces, esa fue una de las tareas que yo les dejé, que se llama supercargador y turbocargador. Pero antes de seguir, vamos a seguir con la parte de los motores y la parte de el motor de... Vuelvo y pregunto qué dudas tienen sobre la clase del video que les mostré la clase pasada. ¿Todos están escuchando? Sí, profe, claro. Pero aquí está llegando, mostrando a alguien que si alguien escucha, el micrófono está activado, el volumen está en su máximo poder, está en 90%. Está preguntando Andrea. Andrea, ¿tú estás escuchando? ¿Quién es Andrea? Parece que se había salido. Bueno. No te preocupes, Andrea. Hágale. Cuando ustedes tengan algún problema, que no me escuchen, no me vean o tengan problema con la conexión, escríbanme. Escríbanme aquí al chat de aquí mismo de la clase y pues retomamos el asunto. Yo sé que algunos, y sobre todo hoy que llovió, van a tener problemas. Pero bueno, seguimos entonces. Retomando el tema, antes de avanzar quiero saber si hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno, listo. Entonces, ok, listo. Entonces, alguien que tenga buena conexión que grabe, por favor. Que tenga una buena velocidad en Wi-Fi que grabe la clase, porque yo no las grabo. Bueno, vamos a seguir entonces con el motor
Déjenme buscar el video y buscamos enseguida para compartir y todo eso. El motor diésel. Listo, denme un minuto y comenzamos a compartir pantalla. Listo. Cuando tengan algún inconveniente, me avisan, por favor. Me están escribiendo. Yo paro un momento. Tengo que estar leyendo el chat. Esto es lo que se llama relación de compresión. Acuérdense que esto lo vimos en la clase pasada. Es la diferencia que hay entre el volumen total cuando el pistón está totalmente abajo y cuando el pistón está totalmente arriba, que está comprimiendo la mezcla. Eso se llama relación de compresión. En los motores a gasolina, en los motores de antaño, estábamos hablando de una relación de 1 a 8. Es decir, 8 volúmenes abajo, un volumen arriba. Algunos motores modernos tienen una relación de compresión. Ojo, en gasolina, 9 a 1, 10 a 1, inclusive 11 a 1. Los motores diésel tienen una rata de compresión un poco más elevada, debido a que la biela que impulsa el pistón es... por favor, desactiven el micrófono si no van a preguntar nada. El señor Álvaro ya me está escuchando. Sí, señor, yo decía video, pero sí, escucho. Afortunadamente hay una buena conexión aquí donde yo vivo, inclusive el módem está aquí detrás de mí a 2 metros. Cuando a veces a ustedes se les interrumpe la conexión o se les interrumpe que no me escuchan, es porque ustedes tienen problemas de conexión. Entonces, traten de ubicarse lo más cerca del módem, del Wi-Fi, o si tienen los datos del celular, pues pongan el celular al lado del computador. O si están viendo la clase del celular, pues hagan lo posible para que no tenga obstrucciones. Entonces les estaba diciendo pues que la rata de compresión es un elemento, que es una variable que se mide relacionando el volumen inferior del punto muerto cuando el pistón está abajo y el punto muerto del pistón cuando está arriba. Les estaba diciendo que la relación de compresión de los autos, de los motores de gasolina en el ciclo Otto, estamos hablando de una relación de compresión que va de 9 a 1, 10 a 1, inclusive hay probablemente motores modernos que tengan una rata de compresión un poco más elevada. Pero cuando estamos hablando de ciclo diésel, estamos hablando de unas ratas de compresión mucho más altas, debido a que el brazo de la biela, o sea, el brazo que impulsa el pistón hacia arriba es más largo y por ende tiene mayor palanca y mayor rata de compresión. Estamos hablando de rata de compresión de 14 a 1 o más. Sí, lo que es DirecTV y cuando hay conexión de Wi-Fi por medio satelital, cuando llueve o medio se oscurece, se va. Lo mejor ahora es fibra óptica o cable, porque si no, nos coge el guere aquí. Bueno, listo. Entonces, sigamos con el video. Ya saben que pueden interrumpir el video para hacer preguntas.
profe, una pregunta. El video se tiene que escuchar. ¿Perdón? El video se tiene que escuchar. Sería bueno para que ustedes lo vayan interpretando. Porque pero no se escucha. Sí, No, debe escuchar. No. Y la clase pasada no escuchaba el video tampoco. Bueno, yo se los voy explicando. Si no se escucha, yo se los explico. Pero aquí tengo todo el volumen. De pronto es que de pronto en compartir pantalla tiene que seleccionar algo para compartir el audio también del PC o algo. No sé, no tengo. No, porque así es en Zoom. Vamos a mirar para ver. Vamos a compartir de nuevo para ver. Listo. Ahora sí. Del exterior. Ahora sí. Bueno, miren. Y gracias por la anotación. Aquí está la primera diferencia entre un motor diésel y un motor a gasolina. Los 4 ciclos son iguales: admisión, compresión, explosión y escape. Son iguales los ciclos, pero hay relativamente algunas diferencias, algunas menores, otras ostensibles. Cuando nosotros estamos hablando del ciclo de Otto, que es el ciclo de gasolina, normalmente en la primera fase, que es la admisión, cuando el pistón baja, baja la válvula de admisión, que es esta que estoy señalando aquí. Siempre se admite o aspira una mezcla gasolina-aire en una proporción que yo les dije que está alrededor de 16 partes de aire, 1 parte de gasolina. Esa mezcla, así como en esa proporción, en esa densidad de gasolina, es cuando más volátil y más propensión a la ignición tiene la gasolina. Una parte de gasolina, 16 partes de aire. Es decir, que en la primera etapa de la admisión del ciclo Otto o ciclo de gasolina, cuando el pistón baja, se admite dentro de la cámara una mezcla de aire-gasolina. Entonces, aquí en este ciclo, que ya es el diésel, hay una gran diferencia. Cuando el pistón baja, no admite una mezcla de ACPM con aire, sino que solamente aspira aire puro de la atmósfera, si el motor es aspirado naturalmente. Si no, tiene que inyectarse mucho más aire. Eso lo voy a decir después, que eso tiene que ver con la supercargador o turbocargador. Entonces, la primera diferencia entre el funcionamiento del ciclo diésel y el ciclo de Otto es que en el ciclo diésel, cuando el pistón baja en la primera fase, que se llama admisión, solamente aspira aire puro de la atmósfera. Ciclo de compresión. Las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas y el pistón realiza su carrera desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Durante la última parte del ciclo de compresión se produce la inyección de combustible a alta presión. La segunda parte también, en la segunda fase también tiene algo de diferencia porque está comprimiendo solamente aire. Entonces aquí ocurre algo que realmente es lo beneficioso de este tipo de motor, y es que ustedes saben que cuando se reduce el volumen de un gas, aumenta ostensiblemente su temperatura. Ustedes lo pueden ver cuando ustedes inflan una llanta de un neumático, de un carro o algo. Cuando ustedes están dándole bomba a la llanta, se calienta. La bomba se calienta. Y no solamente es por la fricción del émbolo sobre las paredes del cilindro, que en este caso sería el pistón sobre las paredes del cilindro, sino también porque el aire lo están comprimiendo. Al reducirse el volumen de ese aire, aumenta ostensiblemente la temperatura. Entonces ese aire ahí está totalmente caliente y bastante comprimido y denso. Entonces aquí está la segunda diferencia. En los motores modernos, la inyección se realiza en varias fases, aunque para facilitar la compresión del funcionamiento del... Entonces, ya aquí al finalizar la etapa de compresión, que es la segunda fase, comienza la tercera fase, que se llama explosión. Ahora, ¿cómo se da la explosión si no hay combustible? Eso que ustedes están viendo aquí, que es una tobera, esta tobera es un inyector que inyecta ACPM. Acuérdense que ACPM significa aceite combustible para motores. Lo inyecta a una altísima presión de más de 2000 bares en algunos vehículos. ¿Con qué objeto se hace esa inyección a alta presión? Acuérdense que hace que
se creen microgotas, asperja de manera tan eficiente la CPM que hace que tenga mucha más superficie de contacto. Eso lo explicamos la clase pasada, en donde lo que hace es crear gotas microscópicas de tal manera que ese ACPM se mezcle de mejor forma con el aire, que está comprimido y está a altísima presión. Entonces, fíjense, las tres partes del triángulo de fuego. Tenemos el calor, que está el aire caliente, tenemos el oxígeno, que está en el aire comprimido, y tenemos el combustible, que es el ACPM. Entonces, cuando el ACPM se inyecta a altísima presión, ojo, sin necesidad de bujía, ese ACPM inicia la mezcla que está ahí comprimida en esta parte del punto muerto superior. Entonces no se necesita bujía. Esa es la tercera diferencia. La tercera diferencia con el ciclo Otto. Es decir, que espontáneamente cuando se inyecta el ACPM, el combustible junto con el aire que está aquí y lo caliente que está ese aire comprimido, ocurre la explosión. Y esa es la tercera fase. En los vehículos modernos esa inyección de combustible no se hace de un solo, sino que se hace en varias etapas. Pero estamos hablando de microsegundos de diferencias. Lo veremos aquí como una inyección. Profe, una pregunta. Cuando usted Sí, dime. Cuando usted se refiere a que no necesita bujía, ¿es que la bujía le da la chispa o qué? Sí, lo que pasa es que la bujía, la función de la bujía en los motores es crear una chispa. Pero como te diste cuenta, en el ciclo diésel no existe tal bujía porque no se necesita esa chispa. ¿Por qué no se necesita esa chispa? Porque el ACPM, cuando se inyecta en la cámara de combustión, se enciende naturalmente sin necesidad de bujía. Entonces, ¿Lo enciende el aire caliente o lo enciende qué? No, lo enciende el ACPM cuando entra en contacto con el aire caliente comprimido a altísima temperatura. Entonces ahí se cierra el triángulo. El oxígeno lo produce, está contenido en el aire. El calor está contenido en el aire porque está comprimido a altísima presión. Y el combustible, el ACPM. Entonces, como está tan altísima presión el aire, está caliente, el oxígeno que está contenido en el aire y el combustible que se inyecta a través del inyector, ahí se completa el triángulo y se produce la explosión. O sea, no se necesita bujía que arranque esa explosión. Listo. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ¿cómo se llama el aparato que inyecta la CPM así en pequeñas partículas? Se llama inyector de combustible. Acuérdate que la clase pasada, Excel, vamos a hablar aquí, hablábamos de que inclusive yo les corregí que a veces cometen una falta de ortografía, es fuel injection. Esto es lo correcto. Lo incorrecto es... ¿Sacaba el carburador ahí una vez? Sí, no, estamos hablando de que los vehículos diésel, a pesar de que inclusive el ciclo diésel es más viejo que el ciclo Otto, siempre se ha pensado en que el ciclo diésel y los motores diésel, la mecánica de un ciclo diésel, de un motor diésel, es mucho más delicada que la mecánica de un motor a gasolina. Y tiene que ver precisamente con el sistema ese que complementa la inyección, porque es que al tú comprimir ese ACPM a 2000 bares de presión, no es cualquier maquinita que lo va a hacer. Entonces la mecánica diésel es mucho más delicada que la mecánica de gasolina. Un motor de gasolina casi que prende solo, mientras que el diésel no. Además, acuérdense que ACPM, vuelvo y lo digo, significa aceite combustible para motores. Eso quiere decir, dime. Ahí está la ventaja de la CPM, como es menos volátil, es más, o sea, rinde más, y como rinde más, usted puede trabajar más, o sea, por menos costo tiene la misma utilidad. Exacto, tú lo has dicho. Pero ¿qué problema hay? Al ser un aceite más pesado, es decir, acuérdense que nosotros hicimos la escala de los hidrocarburos la clase pasada. Hablamos de los hidrocarburos que son volátiles, que son los gaseosos, comenzando con el metano, que es el gas natural, el etano, el propano, que lo utilizan todavía en las cocinas, el de la yesquera, que se llama butano, pentano, etcétera. Pero ya cuando tenemos 6, 7 carbonos, 8 carbonos en la cadena de hidrocarburos, se vuelven líquidos.
Entonces, a medida que el hidrocarburo se hace más pesado, que tiene más carbono en su cadena de átomos, ¿qué pasa? Ya los hidrocarburos que tienen 15, 16, es decir, el hidrocarburo que tiene 16, 17 carbonos son aceites. Acuérdense que les hablé la brea, el fuel oil, etcétera. Entonces, los aceites, entre más pesados, son más difíciles de encender. Y llega un momento en que se vuelven sólidos. Por ejemplo, cuando la brea está a temperatura ambiente, es sólida. Hay que calentarla para volverla líquida. Entonces, a medida que los hidrocarburos se hacen pesados, se hacen más difíciles de encender. Eso a veces es una ventaja y también es una desventaja. Ya les voy a explicar más adelante, complementando esa afirmación que tú hiciste, en donde este aceite, al ser más pesado, pues va a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entonces, más adelante les explico las razones. Entonces, al ser más difícil, bueno, sigamos la clase, yo esas diferencias se las muestro después. Si tienen otra pregunta, sigo. Bueno, entonces, esto es lo correcto, ¿oyeron? Este full no existe. El ciclo de combustión comienza incluso antes de haber llegado el pistón al punto muerto superior. La mezcla de combustible y aire alcanza una enorme temperatura debido a que la relación de compresión es muy elevada. Y es por esta temperatura que la mezcla se autoenciende sin necesidad de recurrir aquí a bujías de ningún tipo. Debido a la combustión de la mezcla, el pistón es empujado hacia abajo, produciendo el trabajo requerido para proporcionar movimiento a la mecánica. Este sí es el ciclo que es exactamente igual. El cuarto ciclo, que es el ciclo de escape, simplemente se abre la válvula de escape y todos los gases quemados se escapan a la atmósfera a través de un mofle. Entonces, estos gases quemados salen a la temperatura bastante alta, unos 800, 900 grados, y cuando entran en contacto con la atmósfera, pues se enfrían. A veces ustedes en las mañanas ven que sale agua de los mofles de los vehículos, tanto de motores diésel como motores a gasolina. Eso es debido a la temperatura de condensación del mofle, que dentro del mofle hay aire, y por el frío de las mañanas o de las madrugadas, pues se condensa ese aire y se vuelve líquido, y con la fuerza de la velocidad de esos gases quemados, pues sacan esa agua. Ciclo de escape. De nuevo en carrera ascendente, el pistón empuja los gases resultantes de la explosión hacia el escape a través de las válvulas de escape, que se encuentran abiertas. Bueno, comencemos con dejemos de compartir un momento. Miremos las diferencias. ¿Alguien quiere preguntar algo o anotar algo antes de seguir? Prof, una pregunta. ¿Qué sucede con el ACPM en el motor? ¿Cómo? ¿Qué sucede cuando se agota el motor? Cuando se agota el motor. Diésel. No te escucho nada. Profe, que he escuchado algunas veces que cuando se agota el diésel en un motor se daña algo. ¿Qué es lo que sucede allí? No, lo que pasa es que los motores no se deben dejar secar, en el sentido de que cuando tú echas combustible en los tanques, tanto gasolina como ACPM, no es conveniente que el tanque quede seco.
es decir, que el motor se consuma todo el combustible y se apague espontáneamente. No es conveniente por dos razones. La primera, la bomba que impulsa el combustible desde el tanque hasta el motor, ustedes saben que normalmente en los vehículos modernos el tanque de combustible está detrás. El tanque está detrás por una simple razón. El 80 o 90% de los choques vehiculares son frontales. Entonces, si los choques son frontales, lo último que se golpea es el tanque que está detrás. Entonces, hacen la ubicación de los tanques de combustible precisamente atrás para evitar que haya derramamientos de combustible en caso de choques. Esa es una razón. La segunda, al estar lejos del motor, ese tanque de gasolina, pues hay que buscar una bomba para impulsarlo. Normalmente esa bomba está sumergida, está dentro del tanque y está sumergida en el combustible. Al estar sumergida dentro de ese combustible tiene dos razones. La primera es que siempre tenga un gradiente positivo de presión para que la bomba no tenga que cebarse. Y segundo, el combustible la refrigera automáticamente. O sea, el combustible está por ustedes a 35, 40 grados dentro del tanque. Aunque ustedes no lo crean, la bomba en su proceso de funcionamiento pues se calienta y el mismo combustible la refrigera y la lubrica inclusive. Entonces, al estar sumergida esa bomba dentro de ese combustible, pues va a tener una larga vida. Cuando tú dejas secar el tanque, es decir, que te consumes todo el combustible dentro del tanque, la bomba trabaja en seco y la bomba comienza a tener desgastes prematuros, se recalienta y se daña. Esa es la razón. Entonces, la recomendación que hacen las personas que saben de esto es que cuando el tanque de gasolina está en un cuarto, retanquearlo. O sea, no esperar que baje hasta cero y no esperar que llegue hasta la reserva. Profe, hay otra cosita que siempre dicen los mecánicos. Que es que una cosa antes que sigas. Una cosa es lo que dicen las personas que realmente saben de esto y otra cosa es la creación de mitos con los técnicos o los mecánicos. A veces cuando ustedes van y llevan sus vehículos a los mecánicos, ellos le meten en la cabeza una serie de mitos y leyendas que el 80 y el 90% son mentiras. Entonces hay una serie de mitos creados alrededor de los motores, sobre todo de los motores diésel, que la persona pues que no tiene el conocimiento pues se deja convencer de estos mitómanos y comienzan a ver una serie de creencias falsas acerca de los motores. Entonces, no todo lo que dicen los mecánicos es cierto. ¿Oyeron? Ahora sí, haz la pregunta. No, profe, no, sino que, o sea, siempre he estado envuelto en talleres de mecánica y siempre escucho a los mecánicos decir lo que usted decía tiene razón y también por el tema de que la bomba trabaja con una pila, donde esa pila se daña, pues deja de funcionar la bomba. Y también no es recomendable dejarlo seco. Un momentico. Lo que está diciendo de la pila es falso porque el motor, los vehículos tienen lo que se llama una batería, que es lo que alimenta de energía eléctrica a todo el vehículo. No, si el mecánico a la pila que tiene la bomba. La bomba, usted sabe que es la bomba normal, la bomba de la gasolina está dentro del tanque. Bueno, ya funciona con una pilita que él tiene ahí. Si no sé, falso de toda falsedad. Las bombas tienen su sistema eléctrico conectado a la batería del vehículo. Ah, bueno, entonces estoy errado. O sea, estoy errado, no, según lo que entendí. Te voy a comentar algo. Mi carro es modelo 2015. Yo nunca le cambió ninguna batería. Explícame una pila que tenga 5 años. No, batería no. Es como una pilita ahí, porque dentro de la bomba, o sea, incluso se me dañó hace como un año. Dentro de la bomba usted va... Eso debe ser otra cosa. Vuelvo y te digo. Uno va al almacén y la pila como la pila de la bomba de gasolina. Así la pide uno. No sé. Porque la compré. O sea, si estamos hablando de pila, estamos hablando de una especie de acumulador generador de corriente eléctrica. No sé, pero yo pedí pila. Ahora, te puedo decir una cosa. La planilla que tú llenas para el pago de los aportes sociales de tus trabajadores también se llama pila y es un papel. Es lo que tú pagas en pensión, ARL y salud. También se llama pila. Ahora, si ellos a este lapicero rosado le llaman pila porque se le quieren llamar así, vaya y venga. Pero de que haya un adminículo, un elemento, un aparato que le llamen pila
y que eso genere corriente eléctrica para manipular la bomba es falso. Y te lo voy a decir por qué. Porque la batería alimenta toda la electrónica y la electricidad del vehículo. Entonces, si toda la electrónica y la electricidad del vehículo la genera la batería, ¿para qué necesitas una pila? Pues, o sea, el mecánico me lo explicó y la compré así. Incluso la estoy buscando ahora porque dije, de pronto estoy errado y la encuentro igualita. Y la bomba a gasolina. Sí, lo que pasa es que de pronto le tienen un sobrenombre a algo eléctrico que se le llaman pila. Es como, por ejemplo, vuelvo y te digo, a esta tijera yo le llamo cometa. Listo, para mí se llama cometa. Ahora, que ellos le llamen pila a alguna cosita eléctrica, vaya y venga. Pero de que esa cosita que ellos le llaman pila genere corriente eléctrica es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque entonces te hacen la pregunta, ¿para qué está la batería del vehículo? Sí, tiene razón. Profe, Dime. profe, yo quiero aportar algo sobre el tema. Ahora me dio curiosidad y me puse a buscar en internet y en un artículo de la revista Motor encontré algo que, o sea, los mecánicos le dicen pila por la forma que tiene, que parece como una linterna, algo así. Pero eso en realidad no es una pila, esa es la misma bomba que es el sistema eléctrico que conduce la gasolina a una cierta presión. Gracias. Pero no es ninguna batería, no hace función de batería. Yo dije, llaman pila, eso se llama pila, si uno la compra como pila de batería. Por eso, sí, pila ahora, de la bomba. Vuelvo y te digo, la planilla que tú elaboras para tus trabajadores del pago social se llama pila. Pero de que eso genere corriente eléctrica, el papel que tú llenas, no. Por eso te estoy diciendo, la pila, no sé, porque a veces la gente, los mecánicos le ponen a eso. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el acople cuando tú te vas a pegar de la tubería de acueducto? ¿Cómo se llama la abrazadera de acople para la desviación de la acometida? Le llaman Galápago. Y Galápago es una isla de Ecuador. Y le llaman Galápago. Pero eso se llama una abrazadera de acople. Ahora, que esto le llamen pila y eso, bueno, vaya y venga, pero por eso te digo, no crean mucho de los mitos que crean los mecánicos acerca de eso. Bueno, el punto era que sobre el tema de que no se podían secar, no sé tampoco si tendrán razón, pero yo siempre he escuchado de que también es por el tema de nuestros combustibles tienen mucho material, o sea, material en suspensión también, porque de pronto un tanque se rompió, o sea, los tanques que están en las bombas donde uno vamos a llegar a gasolina. Entonces, si usted deja secar eso, el sedimento es más fácil que se vaya, o sea, que lo aspire, que lo succione el carro ya. Dicen eso, no sé si tendrá razón o qué. En parte sí, sí. Lo que pasa es que nuestros combustibles no son de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es que sea de la misma empresa de que fabrica los hidrocarburos como son Ecopetrol, etcétera, o los combustibles importados. Lo que pasa es que muchas veces los combustibles vienen con agua y el agua es más pesada que los combustibles. O sea, si tú colocas en este vaso agua y ACPM, el agua se va a ver abajo y el ACPM se va a ver arriba. Entonces, si la bomba está sumergida, lo que va a chupar no es ACPM, sino agua. Entonces, muchas veces, y eso sí existe, todos los tanques de las máquinas pesadas que trabajan en ingeniería tienen lo que se llama una válvula de purga, que es la parte más baja del tanque. Tú la abres y sale el agua. Eso le llaman un espiche. El espiche viene de cuando se hace suero, tú sabes que hay un totumo y abajo le quitan el tapón para que salga el suero dulce y quede el suero agrio adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se llama espiche porque precisamente el tanque tiene, en la parte más baja, tiene una válvula de purga. Esa válvula de purga tú la abres y si el combustible tiene agua, pues lo primero que sale es agua porque es más pesada, el agua es más pesada que el combustible. O sea, el combustible flota encima del agua. Entonces, esa parte de que la bomba va a chupar o va a succionar, que es el nombre técnico, agua, no, porque eso lo tienes que hacer como mantenimiento preventivo todos los días. Y eso se debe a que nosotros, el combustible no es de la mejor, echan agua a los combustibles para rendirlo.
Lo otro que tú dijiste también es que muchas veces los tanques están corroídos y oxidados por dentro y toda esa corrosión, toda esa suciedad cae y como es más pesado, pues está en el fondo. Entonces ese sedimento lo succiona la bomba y la daña. Pero vuelvo y te digo, existen filtros. Entonces a veces esos sedimentos no van directamente a la cámara de combustión, sino que pasan previamente por un filtro. Pero va a dañar. Por eso es que es recomendable siempre tanquear en bombas conocidas, de prestigio y de marcas reconocidas. O sea, ¿qué les digo yo? Sospechen cuando ustedes van en la carretera y vean gasolina a 6,000 pesos, en donde normalmente está casi en 8,000 pesos el galón. Pregúntense por qué la gasolina ahí es tan barata. Entonces, eso que tú dijiste en parte también tienes razón. ¿Qué otra cosa? Profe, una pregunta, profe. Hágale. Profe, ¿por qué los carros que son de diésel se les recomienda prenderlos y dejarlos un momento prendido y lo mismo cuando se apaga? Antes, o sea, cuando uno llega, se recomienda dejarlo un rato antes de apagarlo. Bueno, ese es un mito. Aquí los mitos los vamos a tumbar toditos. Primero que todo, cuando tú tienes un vehículo, sea de maquinaria pesada o liviano, de gasolina o no, cuando tú abres el switch, cuando metes la llave en el switch, tú abres el switch, se escucha un zumbido. Ese zumbido tú lo alcanzas a percibir. Ese zumbido es dos cosas. Primero, la bomba de la gasolina enviando el combustible. Y segundo, la bomba de aceite está mandando el aceite para que lubrique, si la bomba es eléctrica, porque si la bomba es mecánica que está conectada al motor no lubrica nada. Pero lo principal es el zumbido, es la bomba encendida en el tanque que está en la parte de atrás mandando la gasolina para que inyecte. Cuando tú abres el switch, todos los testigos del carro se te prenden, motor, batería, lubricación, temperatura, etcétera. Cuando tú ya le das starter, o sea, ya arrancas el vehículo, el motor, todos esos testigos tienen que apagarse. La temperatura está ok, el aceite está lubricando, la temperatura está en su punto normal. Cuando ya todos esos testigos se han apagado, tú puedes meter primera y arrancar el vehículo. Esos motores de antaño que tenían que calentarse 5 o 10 minutos, eso es falso. Y les voy a comentar por qué. En la parte inicial del vehículo, cuando tú le das starter, sobre todo en las mañanas frías, la mezcla, el computador detecta que la temperatura dentro de las cámaras es fría. ¿Por qué? Porque el carro demoró toda la noche apagado. Entonces, para que haya calor inmediatamente dentro de la mezcla, lo que hace es aumentar la mezcla de gasolina. Es decir, manda más gasolina de la que necesita el motor, pero solamente en ese instante de encendido. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el motor encienda más rápidamente. Anteriormente existía lo que se llamaba la ceba o el choque. Es precisamente eso que le estoy comentando. El choque o la ceba es simplemente un conducto de combustible que llega directamente a la cámara de combustión para enriquecer la mezcla y que la mezcla se enciende más rápidamente. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta. Pero espérate, déjame terminar la explicación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasa? En las mañanas, cuando tú enciendes el vehículo, cuando está en frío, esa mezcla rica en gasolina produce más contaminación. Diluye el aceite lubricante. Lo diluye. Entonces, lo más recomendable es que usted que pasen 10-15 segundos, usted arranque su vehículo lentamente. De tal manera que él vaya lubricándose por todos los recovecos del motor y llegue a la temperatura ideal necesaria. Acuérdense que está entre 95 y 98 grados centígrados. Y listo, y dele cajeta a su carro. O sea que los motores no deben calentarse. El otro mito que usted mencionó en su argumento es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un vehículo diésel que tiene lo que se llama turbocargador, cuando nosotros llegamos a cualquier parte, la gente acostumbra a no apagarlo. Por una razón o dos razones. Primero, porque la CPM es barato. Bueno, era barato, ahora mismo vale más que la gasolina. Segundo, el sistema de turbocargador es un sistema que está acoplado al sistema de escape de los motores diésel
hace funcionar una turbina y previamente hace funcionar la turbina, esa turbina gira a 120.000, 150.000 revoluciones por minuto. ¿Quién mueve esa turbina? Los gases de escape. Entonces, esos gases de escape cuando salen del motor, que van al mofle, mueven una turbina. Esa turbina está conectada solidariamente a un eje. Ese eje está moviéndose a 120.000, 150.000 revoluciones por minuto, que está acoplada al turbo. Ese aire que admite de la atmósfera lo comprime y lo inyecta en las cámaras de combustión. Cuando comenzamos las clases, les dije yo, entre más aire entre a la cámara de combustión, más potencia se genera. A veces es insuficiente la presión atmosférica, es decir, entra muy poco aire. ¿Cómo hacemos que el motor tenga mayor potencia? Inyectándole más aire, es decir, metiéndole aire forzado. Por eso se llama una alimentación. Exacto, se llama una admisión forzada. Ya no está a la presión atmosférica, sino que hay una bomba de compresión que comprime ese aire y le inyecta más aire por unidad de masa a las cámaras de combustión a través del turbocargador, y eso hace que se inyecte más masa de aire, más oxígeno, más potencia. ¿Qué pasa? Esa bomba se lubrica con el mismo aceite del motor. Todo ese intríngulis, todo ese turbo, todo ese turbocompresor se lubrica con el mismo aceite de motor. El impeller y todas las aspas de la turbina y todos esos ejes son lubricados con el aceite de motor. ¿Y qué pasa? Como giran a tan altísima velocidad, a 150.000 revoluciones por minuto, cuando usted llega con el motor, viene de Cartagena y llega a su casa, y usted frena enseguida y apaga el motor, ¿qué pasa? Cuando usted apaga el motor, deja o cesa la lubricación de todo el sistema. ¿Y qué pasa? Esa bomba, ese turbo, viene girando a 150.000 revoluciones por minuto. Cuando usted apaga el motor, cesa la lubricación y ese turbo comienza a girar sin lubricación. ¿Y qué pasa? Se daña. Entonces, por eso lo que hay que hacer es bajar las revoluciones. Cuando usted llega, parquea, entonces ya no está a 150.000, sino 80, 90.000 revoluciones. Le da tiempo a que ese turbo se merme un poco su velocidad y lo apaga. Inclusive, hay vehículos que tienen lo que se llama no, eso no es termostato, es un temporizador. Eso quiere decir que usted llega, usted apaga el carro, pero el carro no se apaga. O sea, saca el switch, bloquea el carro, le pone la alarma y el carro todavía queda encendido. Y a los 30 segundos el carro se apaga automáticamente. Eso se llama un temporizador de apagado. Pero les digo algo, cuando ustedes llegan en su carro, que ustedes meten reversa para parquear, mientras buscan las llaves, mientras buscan el celular y eso, ya eso ha bajado la temperatura y ustedes pueden apagar el carro enseguida. Entonces el mito que existía antes, que usted llegaba y tenía que dejar el carro encendido, eso es un mito. Ahora, en los buses de Brasilia, de Tocoroma y eso, tienen que dejarlo prendido porque si no el aire se apaga, entonces la gente se asfixia adentro, el aire acondicionado. Por eso lo dejan encendido. Pero usted va en su camioneta diésel o en su carro diésel y usted llega a una parte mientras usted frena, busca el celular, la billetera, que han pasado 5 o 10 segundos, usted puede apagar el carro perfectamente y no le va a pasar nada. Eso es un mito. Y la razón es esa, la que les acabo de decir. Pero fíjense, indirectamente les respondí la tarea que ustedes tenían que explicarme a mí, que era el turbocompresor. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿usted recomienda carro a gasolina o a diésel? A mí no me gusta el carro diésel. Mi camioneta es de gasolina. Pero eso ya es cuestión particular. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Ese ruido del motor diésel, el humo negro y esas cuestiones a mí no me gustan. Pero eso es una cuestión propia. ¿Cómo? No, que las Dimax suenan más aún con el motor diésel ese. Bueno, yo tuve una, por eso te lo digo. Todo un caballo. Está allá adentro y eso está esto. Profe, otra cosa en tema de esto de los aires y eso, de los aires calientes que estaba explicando ahora, también existe como un aparatico que es bastante llamado en los talleres y eso, que es el intercooler, que eso se encarga como de enfriar los aires.
Bueno, ya ustedes no me van a responder la pregunta de la tarea, entonces yo explico qué es un intercooler. Pero ojo, está en boga todavía la diferencia entre un motor diésel y un motor a gasolina, que es lo del video. Te respondo la pregunta y nos vamos para allá para el video. Profe, pero déjelo ahí para que nos quede de todos modos, porque todavía no hemos hablado, entonces tendríamos que hablar de los supercargadores y todo eso y comparar. No, si ya comenzamos eso, tenemos que terminar esa conversación. Entonces vamos a hablar del intercooler. El supercargador y el turbo. El intercooler se llama literalmente un intercambiador de calor. Lo que pasa es que, primero que todo, el sistema de turbo, es más, se los voy a mostrar aquí que yo lo tengo. Miren. Perdón, pero es que no estoy compartiendo pantalla. Denme un minuto y yo... Sí, ya comparto pantalla para responderles a todos. Lo que es el turbocompresor y por qué se necesita el intercooler. El intercooler es un enfriador de aire. Es un radiador que enfría aire. ¿Cuál es el objeto? Les voy a explicar por qué. Cuando los gases de escape de un motor que salen a casi 900 grados centígrados entran en contacto con esa turbina del turbo, entran con la turbina, mueven esa turbina tiene un eje solidario con el compresor, eso está unido, y mueve el compresor admite aire, succiona aire de la atmósfera, comprime el aire y lo inyecta directamente en las cámaras de combustión. Si eso lo dejamos así, hay un problema. Los gases de escape del vehículo salen a 800, 900 grados centígrados. Calientan los álabes de esa turbina. Eso es metal. Por transferencia de calor, ese metal le transmite ese calor al eje, el eje a los álabes, al impeller de la bomba, y por ende la bomba también se calienta. Y si se calienta la bomba, calienta el aire, que succiona. Entonces ese aire se lo va a inyectar caliente a la cámara de combustión. Y ustedes dirán, ¿eso es mejor? No es mejor. Si un gas se calienta, pierde densidad. Eso quiere decir que pierde masa. Lo que nosotros queremos es que entre mayormente masa de aire en la cámara de combustión. Es decir, tenemos que aumentar la masa del aire. ¿Cómo aumentamos la masa del aire? Aumentando su densidad. ¿Y cómo aumentamos su densidad? Enfriando el aire. Por eso es que los aires acondicionados se colocan arriba y no abajo. Los aires acondicionados se colocan arriba porque el aire sale frío y el aire frío es más pesado que el aire caliente, y el aire caliente sube y el aire frío baja. Lo mismo pasa con el aire que admite el compresor de aire de un turbocargador. Lo admite a la presión atmosférica y a la temperatura de 30 grados centígrados, pero cuando entra en contacto con los álabes y el impeller de la bomba lo calienta a 150 o 200 grados centígrados. Es decir, que el aire pierde eficiencia, pierde masa y pierde densidad. Entonces, ¿qué hace el intercooler? Cuando el aire entra comprimido, pasa a través de ese intercooler que está en la parte frontal del vehículo y enfría ese aire comprimido, le baja la temperatura a 30, 40 grados centígrados y luego lo inyectan en las cámaras de combustión. Es decir, que lo que hace el intercooler es enfriar el aire para que el aire gane masa, mayormente unidad de peso, y sea mayormente denso y por ende entre en las cámaras. Por eso es que los motores funcionan mejor cuando está lloviendo. Aquí en Sincelejo, ¿por qué? Porque el aire... No me digan que en Bogotá porque hace frío. En Bogotá es por la altura y la presión atmosférica. Entonces, esa es la función del intercooler. ¿Contestada tu pregunta? Sí, profe, sí, listo. Sabes que siempre paso un taller de mecánica de diésel y esa gente, yo he visto bajo un poco motores de eso. Bueno, la diferencia entre el turbocompresor y el supercargador es que el turbocargador obtiene su energía de giro gratis de los gases de escape del mofle. Es decir, no consume ningún tipo de caballaje ni potencia del motor. Mientras que el turbocompresor es un compresor de aire, pero que está conectado al mismo motor del vehículo. Es decir, dentro de esas poleas que giran, mueven un compresor que
el aire se comprima y lo inyecte en las cámaras de combustión. Entonces la diferencia entre un supercargador y un turbocompresor es que el turbo se mueve gratis por los gases de escape de un motor, mientras que el supercargador se mueve por una polea conectada del vehículo que mueve el compresor, es decir, que esa polea pues le quita un poco de caballaje a eso. Normalmente los supercargadores pues tienen un plus, es decir, por ejemplo, si mover el supercargador cuesta 20 caballos, ellos van a suministrar 50. O sea que realmente la favorabilidad serían 30 caballos, porque mover el supercargador cuesta caballos, pero ellos van a aportar más caballaje. Entonces, esa es la diferencia. El turbo se mueve gratis por los gases de escape y el supercargador se mueve por el mismo motor del vehículo. Profe, yo conseguí una noticia en el Heraldo donde decía que el turbocompresor, una de las desventajas es que no tiene una respuesta inmediata, sino que comienza a funcionar cuando... Se llama la patada del turbo, pero eso se cambió con la geometría variable de los álabes. Es decir, si el motor cuando, ¿por qué se llama así y por qué es el comentario? Porque cuando tú enciendes el motor está girando apenas a 1000 revoluciones por minuto. Entonces, cuando tú arrancas despacio en primera y segunda, pues el motor apenas está en 1500, 2000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que los gases de escape pues salen lentos. Y en las revoluciones bajas, el turbo no comprime el aire suficiente para ganar potencia. ¿Dónde comienza a verse digamos, el resultado de esa compresión? Cuando tú comienzas a acelerar, que el motor gana revoluciones, los gases de escape salen a mayor velocidad, entonces ahí es cuando el turbo, digamos, se siente la patada del turbo, que es cuando entra todo ese caballaje producido por el turbo y se siente en el vehículo. Pero eso se ha modificado últimamente, primero con la colocación de dos turbos, uno a baja revolución y uno a alta revolución. E inclusive hay unos turbos que se llaman de geometría variable. Eso quiere decir que ellos van a girar a la misma revolución independientemente de la velocidad de los gases de escape. Por ejemplo, los gases de escape salen cuando el motor está bajito de revoluciones, a 1000, 2000 revoluciones por minuto, el turbo siempre está comprimiendo. Y si estamos a bastantes revoluciones, cuando vamos en quinta, cuarta, en velocidad a 120 kilómetros por hora en carretera, que el vehículo va a alta velocidad, va a alta revolución, pues también el turbo tiene su geometría variable y comienza a modificar la inyección de aire. Entonces, esa geometría variable, contesta esa falta de potencia en las revoluciones bajas de un motor, pero ya eso se soluciona. Primero con dos turbos, uno a baja revolución y uno a alta, o con uno de geometría variable. Profe, esto también creo que soluciona el problema de que cuando usted estaba acelerando el carro y usted dejaba de acelerar porque quería perder potencia, entonces el turbo seguía funcionando porque le seguía entrando aire. Entonces, sí, eso se llama una válvula de aire, se llama wasted gate, así se llama. También soluciona ese problema. Sí, se llama así. Y evita accidentes, que es lo que a veces tú desaceleras, pero el turbo sigue dándote potencia. Entonces, esto se llama una válvula, literalmente significa así, válvula de desperdicio o de alivio. Lo que hace es descomprimir el turbo. Entonces el turbo pierde, ya no aporta potencia y el carro pues no gana potencia. Estoy compartiendo pantalla, sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, pero el supercargador se utiliza más que todo en motores un poco más grandes. Y el turbocargador, tengo entendido que pues más que todo lo utilizan en motores más pequeños. El supercargador por lo menos es recomendable en motores de 8 cilindros más o menos. No, el Ford Fiesta, que es un carro pequeño de 1000 centímetros cúbicos, tiene supercargador. Y es un carro pequeño producido aquí en Colombia, que parece una cucarachita. Ese carro tiene supercargador. Entonces, ¿qué pasa? Un carro de 1000 centímetros cúbicos te da 100 caballos de potencia, 120 caballos de potencia. Si no tuviera el supercargador, te diera apenas 80 caballos de potencia. Pero eso no tiene que ver el tamaño del motor. Lo que pasa es que la idea que nos vendieron los gringos en las cuartos de milla, en los piques, son esos motores que salen del capó y se ve un poco de cosas. Ese es el supercargador. Entonces, los supercargadores son utilizados allá
Porque primero el gringo le gusta el carro grande, ellos tienen plata, y les gusta el famoso V8, que son 8 cilindros de un motor. Entonces ellos tienen carros que tienen motores de 4.000 centímetros cúbicos, de 10.000 centímetros cúbicos, y te podrás imaginar el consumo de combustible de un vehículo de esto. Pero de que los motores sean grandes o pequeños, eso es irrelevante. Lo que pasa es que los motores pequeños, para ganar potencia, le colocan el turbo. Lo que pasa es que el turbo es mucho más eficiente desde el punto de vista de ganancia de potencia que el supercargador, porque es que el turbo se mueve gratis y los supercargadores no. Entonces, si tú le pones un motor a un motor pequeño de 1.000 centímetros cúbicos, le pones un supercargador, pues le va a quitar potencia. Entonces la potencia ganada va a ser muy poca. Mientras que tú le pones a un carro pequeño de 1.000 centímetros cúbicos de capacidad en su motor un turbo, la potencia sí se va a ver. Esa es la diferencia. Profe, yo creo que él hacía referencia más que todo era a los tipos de supercargadores, que son los ROX y los Scroll, que ahí es donde se ve que se utilizan unos en V8 y unos en motores de 4 cilindros. Sí, pero independientemente de eso, no tiene que ver el tamaño de los supercargadores. Tú le puedes poner turbocargador, supercargador, le puedes poner hasta una moto monocilíndrica, si quieres. Eso no tiene nada que ver. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, una pregunta. Hombre, ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que si uno va a arrancar un carro en una mañana fría y va a subir enseguida una loma, uno no puede prender el aire enseguida? ¿Qué tan cierto es eso? Lo que pasa es que el aire es un compresor. El aire acondicionado funciona con un compresor. Ese compresor lo mueve el mismo motor del vehículo. El compresor de aire de ese vehículo, de ese aire acondicionado, te quita entre 2 a 8 o 10 caballos de potencia. ¿Qué pasa? Tú tienes un Spark. Un Spark es un carro que tiene 1.000 centímetros cúbicos, 1.200 centímetros cúbicos. Es un carro que te desarrolla apenas 60, 65 caballos de potencia. Y tú lo arrancas. Le pones el aire acondicionado, entonces ya no tiene 65, sino que tiene 55 caballos de potencia. Es probable que esos 10 caballos que te quita el aire acondicionado se mermen en la potencia del vehículo y el carro le cueste trabajo arrancar en una pendiente. Pero una camioneta grande que tenga 150 caballos de potencia, el aire no se le ve la diferencia. Es más, cuando tú vas en un carro pequeño, en carretera plana, te vas con el aire apagado y tú le prendes el aire, el carro se frena. El carro se siente que ya perdió fuerza, pero es por el aire acondicionado que le está quitando potencia al motor, porque, repito, el compresor del aire acondicionado te lo mueve el mismo motor del carro, o sea que se consume caballo. Cuando consumes caballo, para mantener la misma velocidad tienes que acelerar un poquito más. Eso quiere decir que cuando tú enciendes el aire acondicionado de tu vehículo, te va a consumir más gasolina, pero no es porque el aire como tal te chupe la gasolina, no, sino de que para mantener la misma velocidad, la misma relación de velocidad, las mismas revoluciones, te cuesta pisarle más el acelerador, y al pisarle más el acelerador pues te consume más. Es como ponerte un ejemplo: si el carro está en plano, arrancarlo es sencillito, pero si está en subida tienes que acelerarlo más, te va a consumir más combustible. Lo mismo es el aire. El aire te va a consumir más combustible, pero no es porque directamente lo saque del tanque, sino porque para desarrollar la misma calidad y potencia necesitas más gasolina. Pero los carros grandes no necesitan que le apagues el aire ni nada de eso. O sea, para arrancadas en subida. Si tú tienes calibrado bien los pedales. Ahora, en carros automáticos no tienes esa locura de sacarle el cloche, que el embrague, que no sé qué, que se te apaga, que sí, que no. El carro automático es freno y acelerador y fuera. En cambio, en carro mecánico tienes que estar metiendo primera, segunda, tercera, saca el cloche despacio, que no se te apague. ¿Qué otra pregunta? Profesor, yo tengo un comentario sobre lo que leí, que decía que normalmente el uso de turbocargadores y supercargadores es para aumentar la potencia del carro como tal, del motor. Sí. Pero también depende de la altura del ambiente en el que esté. Por ejemplo, si estamos aquí en Sincelejo,
si tú le vas a poner un turbocargador o un supercargador es para aumentar obviamente la potencia del auto, pero si te lo vas a poner en Bogotá es para normalizarla, porque ya de por sí como estás en esa altura estás teniendo menos potencia. Estás buscando ponerle más potencia para normalizar la fuerza que debería tener el carro si estuviese a nivel del mar, por decir. Bueno, eso complementa lo que yo dije. En Bogotá los carros tienen menor potencia debido a la menor cantidad de oxígeno que tiene el aire. El aire a la presión atmosférica de la costa, aquí como en Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Coveñas, etcétera, hay más cantidad de oxígeno dentro del aire por la presión atmosférica estándar. A medida que vamos subiendo a Bogotá hay menor presión atmosférica. Al haber menor presión atmosférica, una de las posibilidades es que la posibilidad no existe, que los motores van a tener mucha menos potencia porque le entra menos aire, menos oxígeno a las cámaras de combustión. ¿Cómo compensamos eso? Con turbo o supercargador, es decir, con una alimentación de aire forzada. Pero no solamente se crearon los turbos y los supercargadores para Bogotá, porque el 90% de la población humana vive a nivel del mar prácticamente. Entonces, esa no es la razón por la cual crearon los turbos ni los supercargadores. Eso tiene otra connotación que es de acuerdo al video que habíamos dicho. Entonces, entrando en materia, si no hay más preguntas, continúo con esa parte. ¿No hay más preguntas sobre esto? Bueno, estoy compartiendo tanto pantalla, audio y todo. Bueno, ¿qué pasa? Las diferencias entre los motores. Bueno, ya esto yo les expliqué lo que es el turbo, ¿no? Si quieren veamos el video para que ustedes ya concluyan la parte del... Aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina de escape del que hace girar la rueda, exprime el aire que entra en el motor. El aceite pasa a través del turbo, proporcionándole lubricación. En la práctica, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje, soportados por un sistema de cojinetes. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a través de la turbina de escape, hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par con el motor al ralentí, la velocidad del rotor será mínima. Al pasar más gases a través de la turbina, la velocidad del rotor se incrementa. A velocidad máxima, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente, pero sale a 200 grados centígrados. Al aumentar la temperatura del aire, disminuye su densidad y perdemos potencia. Por eso debemos usar un intercooler que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo. El eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor. El aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante, elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión.
Una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso. Para prevenir esto, a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape. En un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia. Turbos con y sin válvula pueden ser reparados sin problemas, siempre que sigamos las instrucciones del fabricante y usemos piezas originales. Todos los turbos reacondicionados y reparados por Turbomaster siguen las recomendaciones del fabricante. Siempre usamos piezas originales. En los turbos convencionales, el caudal de aire suministrado al motor viene determinado por el diseño de la turbina. Bueno, esa es la explicación de lo que es un turbo. Ahí está lo que se llama intercambiador de calor y todo eso. Entonces, expliquemos otras cositas para que ustedes tengan unas diferencias. Primero, la rata de compresión de un motor diésel es mucho mayor de la rata de compresión de un motor a gasolina. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros necesitamos que el aire comprimido en las cámaras de combustión de un motor diésel se aumente la temperatura hasta 900 grados centígrados. Para que nosotros ese aire, solamente comprimiéndolo, aumente esa temperatura, necesitamos una rata de compresión altísima. ¿Cómo aumentamos esa rata de compresión? Aumentando la longitud de la biela, es decir, aumentando la palanca multiplicada por la fuerza, pues el torque se aumenta. Eso quiere decir que un motor diésel generará mayor torque que un motor a gasolina. ¿Qué otras diferencias hay? El motor a gasolina, voy a dejar de compartir pantalla porque todo esto se los voy a decir. El motor a gasolina, el combustible, pues es un hidrocarburo un poco más volátil que la CPM. Eso quiere decir que el poder de ignición de la gasolina es mucho mayor que el diésel. Y por ende, esa explosión contenida en la cámara de combustión de la gasolina es mucho mayor que la del diésel. Eso quiere decir que por unidad de masa, los motores de gasolina producen mayor potencia que un motor diésel. Repito, un motor a gasolina, por ese efecto explosivo de la gasolina, producirán mayor potencia que un motor diésel. Siempre, si ustedes hacen un motor a gasolina del mismo tamaño que un motor diésel, el motor a gasolina va a producir un 20 o un 30% más de potencia que un motor a gasolina, que un motor diésel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa falencia, esa falta de potencia de los motores diésel se ve compensada con el turbocompresor. Por eso es que se crearon los turbos, para precisamente compensar esa falencia de potencia de los motores diésel comparados con los motores a gasolina. Pero los motores diésel tienen una mayor ventaja con respecto al torque. El torque, recuerden que es fuerza por distancia o fuerza por brazo. Eso quiere decir que ese torque es lo que nosotros los ingenieros utilizamos en los movimientos de carga, transporte y movimiento de tierras. ¿Por qué? Porque esa ganancia de torque de los motores diésel es lo que hace mover las bombas hidráulicas que elevan el balde de la cuchara o el balde y la cuchara de una retrocargadora, es lo que eleva la tolva de una volqueta y es lo que impulsa y mueve un bulldozer. No es tanto la potencia, sino el torque, el par de torque que genera un motor diésel, lo que le da la ventaja mecánica sobre los motores a gasolina. Y precisamente los motores diésel, por eso es que se utilizan en casi un 100% en la maquinaria pesada. La gente cree convencionalmente de que los motores diésel de la maquinaria pesada es porque el diésel es más barato y que los motores diésel funcionan mejor. Eso es paja y eso es un mito. Inclusive, si ustedes van a una bomba de combustible ahora mismo, la Terpel, la Móvil, la que sea,
Si se dan cuenta, el galón de gasolina vale 7.900 pesos y el galón de diésel vale 8.500. O sea, ahora mismo el diésel es más caro que la gasolina. Que ahora que los consumos de los motores diésel sean mejores que los motores de gasolina, eso es cierto. Y ya les voy a explicar el por qué. Pero el aprovechamiento de los motores diésel en la maquinaria pesada no es porque sea más barato o más caro, es precisamente porque los motores diésel generan mayor par de torque que un motor a gasolina. Y ese par de torque es lo que aprovechan los adminículos, toda esa serie de aditamentos hidráulicos que se mueven a través de una bomba hidráulica que gana par de torque y hace que se mueva toda esa serie de aditamentos como las palas, como las cucharas, los baldes, levantar carga y todo eso. Es precisamente el par de torque, más no la potencia. Entonces, esa es la gran ventaja del motor diésel sobre el motor a gasolina. Los motores diésel, al tener un mayor par de torque, al tener mayor rata de compresión y generar mayores temperaturas, tienen que ser más robustos, más gruesas, más fortalecidos para resistir toda esa presión. Repito, los motores diésel en su funcionamiento necesitan crear bastante compresión. Ya lo dijimos, en el ciclo de compresión, esa rata de compresión es mucho mayor que un motor a gasolina. Al tener esa rata de compresión mayor, se generan mayores temperaturas. Entonces, si nosotros colocamos un motor relativamente sencillo o simple, el motor se va a romper. Entonces, ese motor, para que resista toda esa rata de compresión exacerbada de un motor diésel, tiene que ser más sólido, más robusto, es decir, las paredes más gruesas. Eso quiere decir que el motor diésel es más pesado. Toda su parte mecánica, todas sus paredes son más gruesas para resistir altas temperaturas y resistir esa rata de compresión. El motor diésel, al ser más pesado, gira a menores revoluciones por minuto. Es decir, mientras un motor a gasolina, su trabajo normal para obtener una potencia suficiente para mover un vehículo gira alrededor de unas 4.000 a 4.500 revoluciones por minuto, el motor diésel lo hace entre 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor diésel gira menos revoluciones por minuto. ¿Y eso qué quiere decir? A largo plazo, entre menos subidas y bajadas de pistones, menos fricción va a tener y por ende menos desgaste va a sufrir un motor diésel. Eso quiere decir que la vida útil de un motor diésel es casi el doble de un motor a gasolina. Para ponerlo en contexto, un vehículo, pongamos modelo 2000, tiene 20 años de gasolina, vamos a ponerle, tiene 250.000 kilómetros recorridos. Ese carro le dio casi 5 veces la vuelta a la Tierra a través del Ecuador, que tiene creo que 42.000 kilómetros de circunferencia. Eso quiere decir que le dio la vuelta a la Tierra entre 5 y 6 veces. ¿Qué pasa? Ese carro ya está totalmente desgastado. Ese carro ya tiene los pistones ovalados, los cilindros ovalados, ya está pidiendo auxilio ese motor. Probablemente está descompresionado, etc. ¿Qué pasa? Si tú haces la comparación con un motor diésel que tenga el mismo kilometraje, probablemente va a estar en un 40, en un 50% de su vida útil. Eso quiere decir que todavía le queda vida útil a un motor cuyo rendimiento sea muy parecido en ese sentido. Entonces, la vida útil de un motor diésel precisamente es mucho más alargada que un motor a gasolina, y eso tiene que ver con la robustez e indirectamente con que gire menos revoluciones y su vida es más prolongada. Es como llevar una vida pausada, digámoslo así. Entonces, esa es una gran ventaja del motor diésel. Otra ventaja o una desventaja es que el motor diésel genera menos potencia neta que el motor a gasolina, pero se compensa por la inclusión de un turbocargador para compensar esa falencia de potencia. Los motores diésel, al funcionar con una electrónica tan compleja para cuadrar esa inyección de combustible en el momento justo y todo, tiene una tecnología un poquito más
avanzada que la de motores de gasolina. La mayoría de los motores de gasolina ni siquiera tienen turbo. En cambio, la mayoría de los motores diésel sí tienen turbo. Y como vimos en el video, el turbo es un elemento bastante delicado de altísima presión que necesita una mecánica bastante especializada. Eso quiere decir que la mecánica diésel es un poquito más, digamos, más compleja que los motores a gasolina. Y por ende, la mano de obra en, digamos, en el mantenimiento y en la reparación es más costosa que el motor a gasolina. Entonces, digamos que tenemos una serie de ventajas y desventajas comparando motores diésel y motores a gasolina. ¿Qué preguntas hay? No, yo era como para hacerle un comentario respecto a esas ventajas y desventajas. No sé, me corrige si me equivoco, pero debido a ese humo negro que generan los diésel, sería muy importante. Ya te digo. Okay. Son más contaminantes. Lo que pasa es que teóricamente, los motores diésel teóricamente deberían no contaminar tanto. La razón es simple. Si tú miras los combustibles tipo ACPM, sobre todo los Euro 4 y los Euro 5, esos Euro es una clasificación internacional dependiendo la calidad del combustible y tiene que ver con el contenido de azufre dentro de ese combustible. Resulta y acontece que en el proceso de refinamiento de petróleo, en la producción de combustibles líquidos como ACPM, como gasolinas y todo, es muy difícil quitarle el contenido de azufre al ACPM. Se han inventado varias fórmulas, inclusive lo hay. Los procesos de refinación se han mejorado ostensiblemente, pero son costosos. Entonces, quitarle el azufre a la CPM es bastante costoso. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la ignición y cuando ocurre la combustión interna en esos motores, ese azufre se quema. Y ese azufre es lo que produce esas bocanadas de humo negro que ustedes ven en parte ahí en los vehículos. Lo otro es la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento lo que hace es crear hollín, como partículas de carbón dentro de todas las paredes del cilindro, y eso sale expulsado al exterior por todo el sistema de escape. Pero si nosotros mantenemos unos combustibles en óptima calidad, y para ponerlo también en contexto, ustedes cogen el combustible que ingresa a Europa, el ACPM que ingresa a Europa y es de este color. Es transparente, totalmente transparente. Mientras que el ACPM que nos venden aquí en Sincelejo es color colombiana, ¿cierto? Es como amarillento. ¿Cierto que sí? Es amarillo. Ese amarillo viene del azufre. Entonces, todos esos contaminantes que tiene el ACPM salen quemados en forma de bocanadas de humo negro y son los contaminantes. Y los motores diésel son los principales contaminantes en nuestras ciudades. Todo ese hollín lo respiramos nosotros, se impregna en las paredes, ennegrece en las ciudades. Y es por eso. Pero si nosotros tuviéramos un combustible de buena calidad, sin tanto azufre, tenlo por seguro que esas bocanadas negras disminuirían. También otra cosa es el mantenimiento que se le hacen a estos vehículos. Todos los vehículos de maquinaria pesada necesitan lo que se llama mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es el cambio de aceite periódico. Normalmente en la máquina de movimiento de tierra se cambian los aceites cada 250 horas de uso, que aproximadamente da un mes. Hay que cambiarle el aceite, ojo, el aceite de motor. Los vehículos modernos, los vehículos con los que ustedes viajan normalmente, inclusive las motos y todo, bueno, no las motos, pero las motos tienen cadena. Los vehículos normales tienen dos tipos de aceite. El aceite de motor, que es el que lubrica las partes internas del motor, y el aceite de transmisión, es el que mueve todos los engranajes de la caja de velocidades y las llantas. La maquinaria pesada tiene tres aceites, o sea, tiene un aceite más, que viene siendo el aceite hidráulico. Es el que está en todos los cilindros que mueven, levantan las chazas, las cucharas, mueven las cuchillas de todas estas máquinas. Entonces, la maquinaria pesada tiene tres tipos de aceite. Aceite de motor, aceite de transmisión y aceite de
sistema hidráulico. Lo van a conocer por los diferentes colores. Normalmente el aceite de transmisión y de motor es de color ámbar, o sea, color amarillo. El aceite hidráulico es rojo y es bastante aromático, tan aromático que fastidia, marea el olor del aceite hidráulico. Es bastante penetrante y si lo huelen mucho, le da hasta dolor de cabeza. Entonces, estas máquinas necesitan un cambio periódico. Dependiendo del tipo de máquina, el aceite de motor se cambia cada 250 horas, el aceite de transmisión puede ser cada 1000 horas y el aceite hidráulico pues cada 1000, 2000 horas. Es el que menos se cambia. Los aceites, ¿por qué se cambian? El aceite, sobre todo el aceite de motor, ¿por qué se cambia? Precisamente porque una de las propiedades del aceite es, además de lubricar, también refrigera y también tiene un poder detergente. Es decir, tiene un poder limpiador de las partes internas del motor. El motor en su accionar se desgasta. El motor está hecho enteramente de elementos metálicos. Todos esos elementos metálicos se desgastan y el desgaste de motor es precisamente que producen unas virutas de metal microscópicas, pequeñitas. Pero toda esa serie de virutas pequeñitas por el propio desgaste del motor rozando partícula con partícula, pues va generando esas partículas metálicas que el mismo aceite las va recogiendo. Y el aceite las lleva al filtro de aceite y pues ese filtro se cambia periódicamente. Ya les dije, cada 250 horas de uso. ¿Qué pasa? También a veces, por propio funcionamiento, el ACPM, la parte de combustión, entra en contacto con el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Si el aceite entra en contacto con esa parte de los gases o parte del ACPM, el ACPM diluye el aceite y le transforma sus propiedades. Entonces comienza el aceite a perder propiedades precisamente por el ataque de los combustibles quemados, por el desgaste propio del motor y porque entran impurezas al motor a través de la admisión de aire, que hay alguna fuga, etcétera. Entonces el aceite comienza a contaminarse y a perder propiedades. Cuando el aceite comienza a perder propiedades, hay que cambiarlo. Y normalmente se cambia en el periodo de 250 horas. En los vehículos normales se cambia aproximadamente cada 5000 kilómetros. Entonces, no es que se cambie porque el aceite haya que cambiarlo, sino porque él va perdiendo propiedades debido a su constante uso. Pero si el vehículo, el motor está bien afinado, bien tenido, bien mantenido, ese cambio de aceite se puede prolongar. Inclusive en los vehículos modernos se habla de unos 7000 a 8000 kilómetros, no cada 5000. Lo que pasa es que la maquinaria pesada, ustedes saben que la maquinaria pesada trabaja en ambientes bastante... por favor, Robert Quintero, apaga eso, gracias. Ya se me fue la paloma. La maquinaria pesada normalmente trabaja en ambientes bastante abrasivos, trabaja a la intemperie, donde hay polvo, donde hay polvorín, donde estamos en contacto con la lluvia y todo eso. Entonces hay más propensión a contaminar el aceite que en una ciudad normal. Entonces es muy sabio, muy sensato cambiar el aceite periódico a estas máquinas. Y ese es uno de los mantenimientos que se le debe hacer a estas máquinas. La vida útil de un motor se prolonga por su lubricación. ¿Oyeron? Entre mejor esté el aceite, por eso es que ustedes, y eso va como consejo de pronto hasta personal, no escatimen con el aceite de sus vehículos, con el aceite de sus maquinarias. Compren siempre la mejor calidad en aceite y compren los aceites en almacenes reconocidos. A veces me da risa que hay tiendas o en las carreteras ponen como un estante, unas sillas con el poco de aceite y la gente para comprarlo sin saber el origen ni nada. Repito, los aceites tienen unas cualidades. La primera cualidad es que tiene que lubricar. Es decir, todas las partes entran en contacto unas con otras y el aceite crea una película para evitar la fricción. Entre menor fricción tenga un vehículo, un motor, mejor o más duración va a tener. La fricción genera calor. Si el vehículo está mal lubricado, se va a generar demasiado calor, va a haber partes calientes y por ende va a funcionar mal el vehículo, el motor. La otra calidad o cualidad del aceite es la refrigeración.
El aceite, al entrar en contacto con todas las partes mecánicas y metálicas del motor, lo enfría, porque el aceite está a una temperatura más baja que la parte interna del motor, y al circular, porque el aceite circula, va captando ese calor, lo coloca al exterior y vuelve y se enfría y vuelve y entra en contacto. Entonces tiene una propiedad refrigerante. Y la otra propiedad es la detergencia, es decir, limpia el motor por dentro, absorbe toda esa serie de partículas propias del desgaste, de la contaminación, y las lleva al filtro del aceite. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren prolongar la vida de un motor, no escatimen en la calidad de los aceites. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, ¿quién me hace un recorderis? Diferencia entre un motor diésel y un motor a gasolina. Vamos a preguntarle aquí a Marisol Pérez, Marisol Pertús Pérez. Vamos, Marisol. Marisol, ¿estás o no estás? Se durmió Marisol, o está privada. Mafe Salgado, cuéntame. Dígame, profe. Diferencias motor diésel y motor de gasolina. El ciclo diésel no necesita chispa y el de gasolina sí necesita. La misión, compresión, combustión, escape. No sé. Bueno, yo les quiero anotar algo y me hizo caer en cuenta Mafe Salgado. Algunos motores de diésel tienen chips. Algunos motores diésel tienen lo que se llama una bujía de preencendido, y eso se los voy a decir. Cuando los motores están fríos, ustedes saben que les cuesta trabajo encenderse. Es decir, el desgaste que sufre un motor es en un 90% del encendido en las mañanas, del encendido en frío. ¿Por qué? Porque los primeros ciclos se hacen casi sin lubricación. O sea, mientras la bomba de lubricación se alimenta de la misma energía del motor, es más, está conectada con una polea. Si el motor está apagado, no hay lubricación. ¿Qué pasa? Cuando usted enciende el motor, que comienza a girar, es que comienza la bomba a funcionar y a mandar aceite. Pero hay partes superiores del motor en donde no llega el aceite inmediatamente. ¿Qué pasa? Probablemente hay momentos en que el motor trabaja sin esa lubricación, pero son unos instantes mínimos en el proceso de encendido. ¿Y qué pasa? Ahí sufre bastante desgaste del motor. Hay unas bombas modernas que cuando usted abre el switch del vehículo, automáticamente la bomba comienza a girar, pero son eléctricas, no son mecánicas. Las bombas comienzan a girar y comienzan a lubricar internamente el motor antes de que usted lo encienda, de manera tal que él comienza a lubricarse antes del encendido. ¿Qué pasa y qué tiene que ver eso con la bujía de preencendido? El ACPM, como ustedes lo saben, es un aceite y es difícil de encender. Y lograr que esa rata de compresión de 14, de 16 a 1 y lograr la temperatura de los 900 grados centígrados en ese momento es bastante complicado para los encendidos en frío. Eso quiere decir que el motor diésel necesita una ayuda extra, pero solamente en el proceso de encendido en frío. Y se llama bujía de preignición o de bujía de encendido temporal. Entonces, algunos vehículos pueden tener una especie de bujía, pero es una bujía que funciona temporalmente en los primeros ciclos de encendido de un motor, sobre todo cuando está en frío. Pero ojo, me refiero al motor diésel. Entonces,
se llama bujía de preencendido, e inclusive lo muestran en el tablero como especie de un resorte. Se llama bujía de preencendido. Y solamente esa bujía ayuda a la mezcla a encenderse en los instantes iniciales del encendido cuando la temperatura está baja. Pero ya cuando el motor adquiere su temperatura ideal de trabajo y está funcionando normalmente, esa bujía cesa su trabajo. Entonces, no siempre está funcionando, sino solamente en los encendidos en frío. ¿Qué otra diferencia, señorita Salgado? Denme un minuto, un minuto. Bueno, ¿qué más tienes que agregar, señorita Salgado? El motor diésel tiene mucho menos revoluciones que el motor a gasolina. Y la vida útil es mejor en la de gasolina. La vida útil no, es en el diésel. Ah, es en el diésel. Ah, perdón. Pensé que era La vida gasolina. útil es prolongada. Ajá, ¿qué más? Con respecto a la potencia, con respecto al torque. El motor diésel genera menos potencia que el motor de gasolina. Pues. Sí, pero genera mayor torque. ¿Qué otra cosa, Salgado? Bueno, ¿quién más quiere agregar algo? Genera también mayor rata de compresión y por tanto mayor temperatura. Sí. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar? Dime. No, iba a terminar con lo que usted había dicho, que el motor a diésel contamina menos. Pero el país, debido al contenido de azufre en Colombia, el diésel contamina más aquí en Colombia. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes queman combustibles, si se dan cuenta, cuando ustedes queman metano, o sea, gas natural, sí, es debido al par de torsión que generan los motores diésel. Aquí me salió un letrero que la conexión es mala. ¿Son ustedes o soy yo? Bueno, no. Lo que le iba a decir era lo siguiente. Se me fue la idea. Tiene que ver con lo que le iba a decir es lo siguiente. Cuando ustedes hacen quema de combustibles, por ejemplo, cuando ustedes queman metano, que es gas natural, si ustedes se dan cuenta, la llama es azul y casi que ni produce humo. Eso es muy difícil que ustedes coloquen una olla encima de la estufa y se ponga negra, se ennegrezca por la combustión ineficiente. Es decir, ustedes queman, inclusive cogen un yesquero de butano, que es el cuarto hidrocarburo, y es difícil de que esa llama salga primero de otro color diferente al amarillo o al azul y que cree humo. Cuando una llama crea humo es porque está contaminando. Pero si nosotros aumentamos la cantidad de carbonos, entonces ya no estamos hablando de 1, de 2, de 3, sino por ejemplo de 8. Cuando ustedes queman gasolina, pues se ve un humo negro que sale. Y si seguimos aumentando, y si ustedes queman brea, imagínense, queman una llanta de caucho, que son
de 70, 80 carbonos, pues todo sale esa contaminación a la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que el combustible diésel es un aceite y la gasolina no es un aceite. Ya viene siendo un líquido combustible que está entre 7 y 8 octanos. Pero en cambio el ACPM es un aceite y tiene creo que 18 o 19 carbonos. Entonces, esa diferencia en su contenido de carbono hace que el ACPM sea más contaminante por sí mismo que la gasolina. Por eso también se crearon los vehículos con gas natural comprimido, que son los GNC. Esos vehículos le modifican los sistemas de inyección, de alimentación y de conducción en el sentido del combustible para que quemen un gas como combustible en vez de uno líquido. Esos vehículos contaminan todavía mucho menos porque están quemando metano, están quemando gas natural. Pero ahora, no tiene motor a los 2 años, oye, porque ese gas es bastante corrosivo para el motor. Lo que pasa es que el problema de esos motores precisamente es por el sistema de inyección y el sistema de mantenimiento. Entonces, el poder calórico de un gas como tal, el poder calórico contenido ahí no es tan alto como el de la gasolina. Lo único es que nosotros vamos a obtener una eficiencia en la combustión un poco mejor. Va a producir menos contaminación y todo eso. Entonces, cada uno de esos motores tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, la transferencia, se pueden hacer cambios de un motor diésel a un motor de gas y todo. Creo que sí se puede. Se pueden hacer los cambios. Que un diésel funcione con gas natural, sí, pero eso es costosísimo hacer los cambios. Ahora, ¿por qué está en desuso la utilización de gas natural en los motores hoy en día? Precisamente porque el cambio de un motor a gasolina, pasarlo a gas natural vale mucha plata, vale 4 o 5 millones de pesos. Y la gasolina últimamente ha sufrido una merma en su precio. El galón de gasolina ha bajado un 20, un 30% en los últimos años de su precio y el gas natural ha subido de precio. Entonces, digamos que haciendo un análisis económico no es tan rentable hacer el cambio. Y por otra cosa, por otro lado, es que no hay bombas suficientes de gas natural. Por ejemplo, si usted va de aquí a Cartagena, la primera bomba que va a encontrar es en Arjona. De aquí a Cartagena son si se va por el Carmen, son 165 kilómetros, 170. Si se va por San Onofre son 156. Entonces la autonomía de gas natural de los vehículos está alrededor de 100 kilómetros, 120 kilómetros. O sea que usted no ha alcanzado a llegar a Arjona cuando se quedó sin gas, porque no hay bombas. Entonces ese es el problema. Y por eso también tiene que ver con la diversidad de los carros eléctricos, porque no hay abastecimiento de electricidad para los vehículos, o sea, no, entre comillas, no hay bombas eléctricas. Por eso es que la masificación de los vehículos eléctricos todavía está en veremos. Porque usted tiene que enchufar su carro en su casa durante toda la noche, listo, lo enchufa y el carro se alimenta y usted puede recorrer 200, 300 kilómetros. Y si vas a un viaje de aquí a Medellín, que son 460, se queda apagado en Tarazá. Entonces todo también depende de la autonomía. La autonomía es el número de tiempo o de kilómetros recorridos que puede hacer un vehículo antes de quedarse sin combustible. Eso se llama autonomía. O antes de quedarse sin carga, si es hablando de eléctrico. Entonces, esa es la diferencia entre un motor diésel y un motor de gasolina. Y también la diferencia entre los turbos compresores y los supercargadores. ¿Alguien quiere anotar algo? Profe, también en cuanto a peso, profe, que se podría decir que pues, los motores diésel pesan más por las mismas piezas que como requieren comprimir más. Al tener una rata de compresión más alta, los motores diésel son más pesados. Entonces, esos motores diésel, al ser más pesados, pues tenemos que tener en cuenta el vehículo donde lo vamos a colocar para que su bastidor o, como le llaman aquí, chasis, soporte los pesos. Aunque no es un peso tampoco tan exagerado. Estamos hablando de un 15 o un 20% más pesado el motor solamente que el vehículo, el motor a gasolina. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es que la mecánica de la transmisión también tiene que ser un poco más robusta en los motores diésel debido a que genera mayor par de torsión. Es decir, ese giro del motor lo hace con mayor fuerza
la transmisión que recibe todo ese par de torque, lo que se llaman los engranajes de las cajas de velocidades y la transmisión, tienen que ser más resistentes porque ese par de giro, par de torque es mucho más poderoso que en los de gasolina. Entonces hace que las piezas también tengan cierta robustez para resistir ese par de giro. ¿Qué otra cosa? Y algo que creo que también es importante anotar es el ruido que hacen. Porque los motores diésel obviamente hacen más ruido que es el sistema de ignición de los motores. Sí, el sistema de gasolina, el sistema de ignición es un poco más silencioso que el sistema de diésel. El sistema de diésel es más ruidoso precisamente por ese sistema, cómo funciona. Pero eso se puede, digamos, evitar con un buen aislamiento acústico dentro de la cabina de los vehículos. Hay muchos vehículos modernos, las camionetas que funcionan a diésel y todo, en donde casi el motor no se percibe dentro de sí. Ahora, si estamos hablando de ciertas camionetas, como alguien la mencionó aquí, como la desesperante dentro de la cabina, pero se debe también a la protección acústica y al aislamiento acústico dentro de las cabinas. Ellos la revisten con una serie de felpa, ¿cómo se llama eso? Como de esponjas especiales que absorben todos esos ruidos y no lo transmiten a la cabina. Entonces, eso ayuda en parte a evitar esos ruidos. Ahora, como estamos hablando de maquinaria pesada, pues casi que el ruido es inherente al trabajo como tal. O sea, siempre vas a tener ruido. O sea, 4 o 5 máquinas de tierra y todo eso es muy difícil. Sin embargo, esas máquinas modernas de movimiento de tierra tienen un aislamiento acústico bastante bueno. Otra cosa es que nosotros estamos acostumbrados a ver máquinas obsoletas, máquinas en mal estado. Yo trabajo con máquinas que el estado es bastante deprimente porque el mercado es quien te ofrece eso. O sea, conseguir un bulldozer modelo 2020, un D6, que es un aparato de tamaño pequeño, que vale 600, 700 millones de pesos, nuevo, pues no lo vas a encontrar aquí. Aquí tú vas a encontrar aparatos modelo 2012, 2013, 2014, que ya tienen 5 o 6 años de uso y que tienen miles y miles de horas de uso. Encontrar un vehículo, una máquina de estas relativamente nueva es complicadísimo. Yo tuve la fortuna en Sahagún, Córdoba, de trabajar en un mejoramiento vial que hice, trabajar con una máquina que apenas tenía unas 6, 7 horas de uso. Estaba nuevecita, me la entregaron a mí nuevecita para usarla. Era una retroexcavadora Volvo. Por ahí tengo los videos, yo se las muestro. Pero encontrar máquinas nuevas aquí en Sincelejo es complicado. Entonces, esas máquinas nuevas pues traen un sistema de aislamiento acústico bastante bueno en donde el motor no se siente. Pero las máquinas viejas, con el pasar de los años, pues se va desgastando ese sistema de aislamiento y pues el ruido pasa. Pero aunque ustedes no lo crean, esas cabinas modernas de estas máquinas pues traen aire acondicionado, traen radio con pasacinta que puedes escuchar DVD o CD, puedes escuchar música y todo eso. Y pues la cabina es bastante, digamos que cómoda. Les voy a mostrar aquí una de una retroexcavadora que yo tengo. Pues no es mía, es el catálogo. Vamos a compartir aquí pantalla para que ustedes vean. Vamos a compartir el audio y comenzar a compartir para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Fíjense, eso es una retroexcavadora moderna. Esa es la 320D. Y fíjense, vamos a mostrarles la foto de la cabina. Esa es la cabina. Le quitaron el apoyacabezas para pues que la foto se viera mejor. Entonces fíjense, todo está cerrado, una cabina que tiene una visual bastante buena, tiene aire acondicionado, tiene comodidad, esta es una silla bastante cómoda y fíjense pues que es una cabina bastante adecuada para el uso de eso. El motor está en la parte posterior, como ustedes lo vieron acá en las fotografías, el motor está en la parte posterior. Este es el motor, aquí lo que estoy señalando. Vamos a ampliar un poquito la foto. Creo que se ve mejor acá. Aquí. El motor es todo esto que está aquí atrás. Le sirve de contrapeso y la cabina es esta. Fíjense que la cabina está como aislada
del ruido ambiental y del ruido del motor, solamente pasaría por el espaldar de la silla. Pero el aislamiento es bastante bueno, que no se nota casi. Con estas son las máquinas pues que son modernas, son nuevas y trabajan bastante bien. Entonces tenemos que ver los tipos de máquinas con los que trabajamos para tener una buena versatilidad a esa hora. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, estamos acostumbrados a ver máquinas bastante desgastadas, bastante obsoletas, que carecen de aire acondicionado, que trabajan con las cabinas abiertas y todo eso. E infortunadamente eso es lo que hay en el mercado. Bueno, ¿qué preguntas hay? Profe, una pregunta. Con la cuestión de repuestos y reparación de máquinas, por lo menos a nivel del departamento, ¿cómo está eso? O sea, ¿es fácil conseguir como que esos insumos? No es fácil. Lo que pasa es que aquí existen talleres diésel. Aquí existen talleres diésel buenos, mecánicos diésel buenos. También tenemos que ver el tipo de daño que tiene la máquina. O sea, aquí en Sincelejo venden repuestos de uso cotidiano. ¿En qué sentido? Las mangueras, los empaques, digamos, repuestos que se dañan frecuentemente en una máquina como esta son los O-ring. O-ring son unos empaques en forma circular que parecen un toro. Son como unos anillos de caucho, se llaman O-ring. Ring es anillo en español. Entonces, eso se vende. Mangueras, acoples, uniones, todo eso se vende. Los aceites se venden y todo. Pero si ya estamos hablando de daños un poquito más graves, como por ejemplo la bomba hidráulica, algo del motor, los gatos como tal, los gatos hidráulicos, ya ahí la complejidad es difícil de encontrar repuestos aquí en Sincelejo. Afortunadamente en Barranquilla y Cartagena están todas las empresas que suministran estos repuestos. Y esos repuestos tú los haces hoy, consignas hoy o transfieres la plata hoy, al día siguiente lo mandan y llega aquí al mediodía o a las 3, 4 de la tarde. O sea que el suministro de repuestos es relativamente sencillo, pero fuera de Sincelejo. Hay veces que hay repuestos que no están en stock o no están en bodega y tienen que ser pedidos a la fábrica. Entonces ese sí demora. Por ejemplo, el computador de la retroexcavadora, o sea, lo que le llaman la panela, que es el computador. Ese computador te vale 50 millones de pesos, pero tienen que pedirlo a Estados Unidos. Entonces eso te demora 15 días. Profe, y por ejemplo, un eje de una motoniveladora. Un eje de una motoniveladora, eso se puede conseguir si la motoniveladora es de Caterpillar, se consigue en G-Colsa Barranquilla o Case, se consigue Champion, eso se consigue aquí en Colombia. Pero te demora lo que demora el pedido. Pero la mayoría de los repuestos se consiguen. La mayoría de los repuestos se consiguen. E inclusive aquí en nuestro medio hay mecánicos. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta algo. Es que si tú vas a la universidad, tú vives aquí en Sincelejo y vas a la universidad en moto, en carro y eso, si el carro se te daña, tú traes una grúa y te la llevas para la Chevrolet, para la Mazda, la Toyota, etcétera. Pero normalmente estas máquinas trabajan en zonas rurales apartadas de la civilización, que están a media hora o a 1 hora del pueblo. Por ejemplo, estás trabajando en San Marcos Sucre, en una vereda de San Marcos que está a media hora en trocha del pueblo de San Marcos. Entonces, ¿cómo haces para llevar un repuesto hasta allá? Ese es el problema. Entonces, si haces el pedido desde Sincelejo, el repuesto te llega a Sincelejo. Luego tienes que llevar ese repuesto hasta San Marcos y luego llevarlo a la vereda donde estás trabajando. Y que el mecánico esté dispuesto a ir y hacer todo eso. Entonces, muchas veces el repuesto no es lo más costoso. Lo más costoso es la mano de obra mecánica debido al transporte. Entonces, eso es una consideración a tener en cuenta. Y como corolario, como algo para agregar, la mayoría de las personas que se dedican al negocio del alquiler de máquinas, que suministran máquinas, tienen que tener un capataz, tienen que tener un administrador de máquinas y tienen que tener un vehículo de transporte para ese capataz y para los diferentes repuestos, combustible, etcétera. Estas máquinas consumen combustible. Normalmente se tanquean en las mañanas.
Entonces, una máquina de esta que está, vuelvo y digo, en una vereda a 1 hora de San Marcos, que no hay bombas, ¿cómo llevas tú el combustible para esa máquina allá? Si dejas los tambores de combustible al lado de la máquina, se los roban. Entonces, normalmente el capataz que tiene una camioneta de estacas lleva un tanque de 1 metro cúbico de capacidad lleno de diésel y él es el que suministra diésel a todas las máquinas y las tanquea. Ahora, si ya la empresa es un poco más grande, más robusta, como por ejemplo SACIR se escribe así, ya les comparto. SACIR se escribe así. SACY es la empresa que está haciendo el mejoramiento vial de Sincelejo Barranquilla y de Sincelejo Cartagena, es decir, la ampliación de la calzada que está por Ovejas, por los San Antonio, los Palmitos, etcétera, que es una empresa que tiene 50 volquetas, que tiene 10 bulldozers, que tiene 20 cargadores, que tiene 5 motoniveladoras, que tiene 10 retroexcavadoras, etcétera. Entonces ya él no se va a poner con un camioncito, una ¿cómo se llama? Una Hilux con 1 metro cúbico de CPM. El consumo de CPM de todas esas máquinas diario puede ser de 1000 galones, de 2000 galones. Entonces, ¿qué hace una empresa como esta? Pues tiene un carro tanque. Tiene un carro tanque de ACPM única y exclusivamente para surtir de ACPM toda su maquinaria. Entonces, fíjense, ya eso depende del músculo de la empresa como tal para que tengas tú esa. Entre más grande la empresa, más logística, más gasto, más todo. O sea, si tú tienes una moto, tú tanqueas la moto con 10,000 pesos y te lleva hasta Cartagena. Pero si tienes una camioneta, la tanqueas con 100,000 pesos y te lleva hasta Cartagena. Pero si tienes un camión, una volqueta, la tanqueas con 300 y llega nada más hasta San Onofre. Entonces, exageradamente es así. Entonces, ustedes tienen que saber que entre más una empresa es más grande y tiene más maquinaria, pues más consume y todo eso. Y no solamente es administrar las máquinas, sino la logística de repuesto, la logística que debes tener tú para todo eso. Ustedes deben tener a su cargo, ya cuando ustedes tienen varias maquinarias, pues prácticamente tienen que tener ahí de planta un ingeniero mecánico. Ustedes deben tener de planta un mecánico que le haga el mantenimiento preventivo a todas esas máquinas en el lapso de su trabajo. Cuando nosotros hacemos la práctica a Agrenorte, allá en Tolu Viejo, nos damos cuenta que hay uno... Sí, dígame. Qué pena que lo interrumpa esto para añadir allí. A veces inclusive, pues yo que he tenido la posibilidad de ver un poquito gente que tiene bastante maquinaria, ni siquiera es suficiente tener un mecánico allí, sino que también tener en stand-by algunos repuestos que normalmente son los que se dañan. Entonces las mangueras, bastante aceite hidráulico, la CPM, tornillería, la funda, esas cosas que comúnmente se dañan. Entonces hay que tenerlas en stand-by porque en proyectos donde, como usted lo mencionaba, donde hay una distancia geográfica que complica la situación, es mejor tenerlos allí en stand-by. Sí, señor, gracias. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes un grupo de maquinaria, normalmente se da cuáles son los daños permanentes. Por ejemplo, en tu moto los daños permanentes es que te espiches. Ya tú andas con tu neumático o tu bomba para inflar. En estas máquinas lo más cotidiano es una rotura de manguera, el cambio de un empaque, tener aceite hidráulico y aceite de transmisión. Entonces, tienen bodegas, tienen almacenes donde tienen todo eso cerca del patio de máquinas donde lo guardan todas estas máquinas. Y por ende también mecánicos. A lo que iba era eso, precisamente iba a agregar esa parte, y es que nosotros cuando hacíamos la práctica Agrenorte, que es una empresa que produce agregados pétreos de diferentes tamaños, produce mezclas, produce bases, subbases, etcétera, que tienen una infraestructura un poco grande, nos damos cuenta de que ellos tienen un almacén en donde están toda esa mayoría de repuestos que normalmente necesitan estas máquinas en su diario uso y tienen su almacén donde están los aceites y todo, porque es que no vamos a ir a Lubricantes Medellín a comprar un cuarto de aceite. Primero que todo, una máquina de esta no se gasta un cuarto, se gasta 10, 15 cuartos. O sea, estamos hablando ya de 3, 4 galones de aceite, mientras que un vehículo normal se gasta 3 cuartos
o un galón de aceite para el motor, estas máquinas se gastan 2 y 3 galones de aceite o 4 galones de aceite solamente de motor, ni mencionar el hidráulico ni el de transmisión. Entonces, esos no van a comprar por 4, ellos compran por tambores, o sea, por lo que se llaman los barriles de aceite, que le salen directamente comprados a la empresa que fabrica o la empresa que suministra y salen mucho más económicos. Y lo otro es que ya cuando los repuestos que pide la máquina no los tienen ellos en stock o en bodega, pues ya sí tienen que hacer la solicitud a la empresa fabricante. Y por ende también necesitan un mecánico o varios mecánicos de planta e ingenieros mecánicos para colaborar en el mantenimiento de todas estas máquinas. Entonces, fíjense toda la infraestructura, logística y todo lo que se necesita para tener a su cargo la administración de una serie de máquinas como estas. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, dejamos ahí y seguimos mañana. Mañana comenzamos con el bulldozer. Les pido el favor de que se bajen el manual de Caterpillar todos, porque lo vamos a necesitar mañana. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que pasen bien. Listo, profe. Listo, profesor. Gracias. Hasta mañana. Ok, profe, gracias.